Hola, buenas tardes. Este libro se titula Persecución en Holanda, la vida de Corrie ten Boom. Esta mujer, que nació en 1892 y murió en 1983, junto con su hermana Betsy y su padre, albergaron en su casa durante la Segunda Guerra Mundial a muchísimas personas judías. Conforme se fueron imponiendo estas reglas opresoras, estas restricciones sobre la gente judía, sobre la comunidad judía, ellos tomaron parte en no permitir que esto continuar así sin ellos hacer nada. Entonces lo que hicieron fue que empezaron a albergar personas en su propia casa. Ellos se dedicaban al oficio de relojeros. Durante toda su vida habían tenido una vida bastante tranquila. El estilo de vida metódico de Corrie se diluyó en la sinrazón de la guerra. Toda su vida ella a partir de los 40 años más o menos es cuando su vida comenzó a cambiar, porque anterior a este tiempo ella tuvo una vida muy tranquila junto con su padre y con su hermana. Se narra al principio de la historia cuando ella era una niña que enfermó y pensaban que ella tenía tuberculosis. Sin embargo, después de estar varios meses en cama y con una sentencia de muerte prácticamente, porque en ese tiempo alguien que tenía tuberculosis era inminente que iba a morir, después se le hizo un nuevo diagnóstico y se le dijo que no tenía tuberculosis, que era apendicitis. Eso fue la respuesta a las oraciones de ella al Señor, porque Él le dio una nueva oportunidad de vivir. Entonces, a partir de ese momento, ella junto con su familia tuvieron una vida muy tranquila, muy cómoda, asistiendo a la iglesia, orando en su casa. Eso fue lo que les inculcaron, leyendo la Biblia y teniendo una vida, como se los menciono, muy tranquila, hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ellos tuvieron que ingeniárselas para poder cuidar a estas personas. Como ellos se dedicaban a este oficio de relojeros, cada vez que llegaba una nueva persona, ellos inventaron señales o claves hablando de relojes, pero realmente se referían a las personas. Por ejemplo, decían, los 3 relojes están a salvo, por referirse que las personas estaban bien. O vamos a traer 3 relojes a tal hora. Se referían a que iban a llegar otras 3 personas. Inclusive tuvieron que adaptar la casa, derribar algunas paredes y crear algunos espacios para acomodar a las personas. Tuvieron también que implementar un sistema en el que con algún ruido, alguna campanada, ellos tuvieran que estar siempre alertas por si acaso llegaba la Gestapo, la policía para buscar judíos, porque es lo que llegaban haciendo. Entraban en las casas a la hora de la comida, decían que era lo más habitual, que era cuando todos estaban reunidos, y entraban a las casas y buscaban, y si encontraban algún judío de ahí, pues se lo llevaban arrastrando, y a las personas que los protegían les iba muy mal. A ellos también los llevaban a los campos de concentración. Entonces, por algún tiempo todo esto les estuvo funcionando bastante bien. Sin embargo, en una ocasión llegó una persona, como ya se empezó a hacer un poco de rumor de que ellos cuidaban a estos judíos en sus casas, una persona les tendió una trampa y terminó por descubrirlos. Llegaron en la noche, entraron y no se llevaron a las personas judías porque ellos estaban bien escondidos y resguardados, pero sí se llevaron a Corrie, a su hermana Betsy y a su papá. Sin embargo, a ellas dos que las llevaron a prisión, el papá pues también estuvo en prisión, pero por muy poco tiempo, porque él terminó falleciendo. Que esto pues por algún lado fue lo mejor, porque ya no tenía que pasar por todo el sufrimiento que sus 2 hijas se iban a enfrentar después. A ellas las llevaron a un campo de concentración, y ahí estuvieron pasando mucho sufrimiento y muchas cosas muy crueles que aquí nos narran el libro. Inclusive en la cama donde ellas estaban junto con todas las otras mujeres, esa cama estaba infestada de pulgas. Y inclusive por eso tenían que dar gracias. Más adelante se dieron cuenta de que la razón de que hubiera pulgas era una buena razón, porque ellas estando ahí estando ahí en esos cuartos, no sé cómo llamarles, donde están todos amontonados, ellas podían predicar la palabra de Dios a las mujeres que estaban ahí. Si los nazis las hubieran visto,
Haciendo esto les iban a quitar la Biblia, las iban a golpear, no era permitido hacer esto. Sin embargo, como había pulgas en la habitación, no entraban. Y bueno, esta y muchas otras cosas sucedieron, una historia muy triste, todo lo que tuvieron que padecer en estos campos. Y bueno, más adelante se nos va narrando cómo fueron adaptándose, por así decirlo, a este triste y horrible modo de vida que ahora tenían, hasta que finalmente Corrie fue liberada. Así es, fue liberada, y poco después la guerra terminó. Ella sobrevivió, pero su hermana no. Ella, después de que ya fue libre, regresó a lo que quedaba de su hogar. Ella comenzó la obra de llevar su testimonio de todo lo que había visto, cómo había ella predicado la palabra del Señor, y llevar esperanza a todas las personas que la escucharan. Después empezaron a hacer casas, hogar para recibir a personas que también sufrieron mucho durante la guerra. Una de las partes que más me impresionó cuando leí este libro fue que ella volvió a ver a uno de los oficiales que tanto las maltrataron durante su estancia en el campo de concentración, y él fue y le pidió perdón a ella. Y ella primero no sabía qué decir porque se acordó de todas las cosas que les hacían, pero ella sabía que en su corazón era lo que debía de hacer, y lo perdonó. Perdonó a este hombre que ya estaba arrepentido, inclusive entregó su vida a Cristo, este antiguo oficial nazi. Y bueno, todo esto se nos narra aquí en este libro. Es una historia pues conmovedora, es una historia verdadera, es una historia inspiradora sobre la vida de estas personas. No importa la edad que tengas, ellas ya eran unas mujeres de pues poco más de 40 años cuando su vida cambió de esta forma tan radical, de tener una vida tranquila a estar directamente en un campo misionero, viviendo de una forma tan precaria. Pero ellas siguieron adelante precisamente porque ellas tenían la convicción de su fe en Dios. Y bueno, les insto a que busquen este libro y lo lean, sobre la vida de Corrie ten Boom. Muchísimas gracias.